¿Cómo fue que te vinculaste con el Cure? Mira, más bien al mismo tiempo con Cure y con Rocha. Nosotros investigamos acá desde el año 85, 86 que empezamos a hacer investigaciones. Me acuerdo la primera vez que llegué, nos recibió, veníamos en una delegación de la universidad y el ministerio, nos recibió Rosalío Pereira, una personalidad aquí de la cultura de Rocha. Y desde aquella época, a través de un proyecto o de otro, hemos estado. Bueno, estamos desde antes de la presencia de la universidad, antes que se consolidara el Cure, cuando dábamos clases en Bellas Artes y todas aquellas experiencias. ¿Y en este momento en qué estás? Bueno, en este momento... O en la región, capaz que para contarte un poquito la... Claro, no, en este momento lo que estoy es vinculado a dos proyectos de investigación. ¿Cuáles son esos? Que son, uno es de la universidad, de la CSIC, que se llama Respuestas al Cambio Climático en la Prehistoria. Y estamos excavando hace ya un par de años en India Muerta, cerca de Lascano, uno de los cerritos, el cerrito más grande que hay, que es casi una pirámide de 7,32 metros. Un paréntesis, ¿qué es un cerrito? Un cerrito de indios es un testimonio de la presencia de las poblaciones nativas. Se discutió mucho, los cerritos son montículos, en realidad si uno piensa en cualquier rancho de barro después que se cae, queda un montículo. Y la reocupación de esos lugares va generando una acumulación y los vemos en el campo, la gente, esto se discutió ya en 1890, si eran naturales o eran artificiales, y bueno, son los que tenemos, sobre todo muy bien representado en Rocha porque es una cultura prehistórica muy asociada a los bañados. Así que a priori podemos decir que es una formación que se da naturalmente. No, es no. Claro, la gente antes discutían si era natural o era cultural, pero son testimonios de habitaciones indígenas abandonadas, reocupadas, y algunas reutilizadas como lugar de enterramiento. Bien. Porque a veces se abandonaban y enterraban gente allí. ¿Y qué información se obtiene? ¿Cómo aporta, ¿no? Esto que decían que es para aumentar la información y el valor histórico patrimonial. Mira, son como dos cosas. Por un lado hay una investigación, digamos, fundamental, de que nos habilita a tener conocimiento de estas sociedades en periodos de la humanidad que nunca manejamos para nuestra historia. Nosotros nos enseñan a Solís, y de Solís para atrás no hay profundidad, no tiene profundidad. Los estudios de la prehistoria lo que buscan es que recuperemos esa profundidad histórica y que de alguna manera entremos nuestra historia en la historia universal, porque si no siempre estamos como una dependencia de cuando llega Colón y nos trae la historia europea, nunca tenemos una historia americana. Entonces, por un lado, es el reconstruir la historia de nuestras propias poblaciones nativas, y por otro lado también en relación a temas de actualidad, el cambio ambiental. El cambio ambiental no es solo un problema de hoy, no solo es este escenario en que lo podemos estudiar, y la prehistoria es un buen escenario, porque allí sí hubo diferentes cambios ambientales y hubo diferentes respuestas humanas. Entonces la prehistoria de alguna manera se vuelve un escenario interesante para estudiar eso. Y también por otra dimensión más de este problema es el patrimonial. Es decir, tenemos elementos que son nuestros, auténticamente nuestros, son productos de nuestras trayectorias culturales y pueden dar lugar a oportunidades, ¿no? De las cuales la educación y el turismo son las más conocidas. Me llama la atención que ahora que estamos en pandemia, que hay no sé cuántos millones de dólares que no salen a gastarse a Miami y a las estaciones de esquí de Ginebra, se están promocionando un montón de lugares en todo el Uruguay y no vemos que los cerritos de indios, que en cualquier lugar del mundo entidades patrimoniales iguales son productos de desarrollo, impulso y generación de proyectos turísticos, acá ya se hayan utilizado. Estamos a tiempo siempre, ¿no? Pero ese entorno hay que prepararlo como para poder recibir visitas y ofrecerlo, ¿no? Y mostrarlo, o ¿cómo sería? Hay que trabajar en eso. Bueno, sí, esto es una cadena, ¿no? Claro. Los investigadores lo que hacen es producir información que le da densidad histórica y nos muestra el interés del lugar. Y después está el turismo, que el turismo selecciona, elige. Bueno, también el turismo tiene una parte técnica, ¿no? La universidad está desarrollando mucho el turismo. Tenemos también proyectos en el Cure de compañeras arqueólogas que trabajan con colonos, donde están, además del trabajo agropecuario, intentando que en esos cerritos que tienen en el campo, volverlos una oportunidad de difusión turística, ampliando las estrategias económicas, ¿no? Y en estos datos de profundidad o en esta profundización que se hace acerca de nuestra historia,
¿Qué características hay relevantes? Como qué características definitorias se puede decir tiene o datos relevantes que se le pueda decir, bueno, nosotros o quienes habitábamos acá éramos o teníamos esto. Sí, bueno, 3 pinceladas, ¿no? Porque esto va para hablar Sí. está como no sé cuántas horas, no sé cuántas botellas para hablar de esto, pero 3 pinceladas. ¿Cuándo llegó los primeros seres humanos a Rocha? Eso es un dato interesante, la gente tiene que saber, ¿no? ¿Cuándo? Y alrededor de 10, 11 mil años. Es decir, tampoco acá estas fechas no se consiguen con la precisión de un reloj atómico, ¿no? Siempre hablamos en miles y cientos de años. Eso es una cosa importante, saber de que hasta alrededor de 10, 11 mil años se empieza a ser poblada esta región. La gente por alguna razón elige y se queda, y esas sociedades que se quedan acá se adaptan a las características del ambiente. Los bañados se encuentran que los bañados son ambientes de mucha productividad, focalizan su vida allí, contrariamente a nosotros occidentales, que siempre, desde que llegó el hombre blanco, vino a drenar, hizo el canal número 1, el canal Andreoni. Estamos viendo que en todos los lugares de tierras bajas, Mato Grosso, Amazonia, han realmente recuperado esas tradiciones que han servido para generar otras estrategias económicas focalizadas en las características del ambiente, no alterarlo. Estas culturas, estas personas se adaptan a estos ambientes y desarrollan una cultura singular, en función de los materiales, de las posibilidades concretas. Entre los elementos más característicos son estos cerritos. Esta cultura de los cerritos aparece, otra pincelada, hace 5.000 años, digamos, muy vinculada también a un cambio ambiental. Estamos estimulados con el cambio ambiental. El cambio ambiental a lo largo de la historia de la humanidad ha sido un desencadenador de respuestas, de transformaciones. Y esta cultura de los cerritos, que siempre quedó sin nombre, las investigaciones también han mostrado que de alguna manera los pueblos que descienden de eso, porque estamos hablando de 5.000 años, siendo acá no hubo nadie a quien preguntarle si esto es historia reconstruida a través de los objetos materiales. A partir del siglo XVI, la idea es de que el territorio aparece ocupado por grupos minuanes, que el nombre original era Genoa, pero le llamaban Genoa, guinoanes, y se terminó deformando por minuanes. Esos indios serían los más importantes de esa región, estarían en la línea histórica de estos constructores de cerritos. Hay que decir que tenemos 10.000, 11.000 años de una tradición cultural, no es únicamente nuestra, la compartimos con el sur de Brasil, pero esa es también la historia de nuestras sociedades nativas. Acá no es que todos bajamos de los barcos, eso el que lo quiera creer que se lo crea, ¿no? Pero muchos venimos por acá también, la vuelta, y tenemos derecho a tener una historia, ¿no?, que pose en la historia universal. Esa segunda pincelada es esta cultura de constructores de cerritos, que es muy típica, no solo de Rocha, del sur de Brasil también, un poco de Tacuarembó, Cerro Largo. Y como decía, los descendientes históricos de esos grupos son los minuanes. Es decir, esto que estoy pintando en 3 pinceladas es el producto en realidad de 20, 25 años de investigaciones, no solo de arqueólogos, sino que los historiadores también. A que durante muchos años los historiadores solo repetían lo que estaba publicado. Y ahora tenemos nuevas generaciones de historiadores que se toman el trabajo de ir a los archivos y tener información nueva. Porque si estamos siempre leyendo los 4 libros de historia, estamos repitiendo siempre las 3 cosas cerradas. Y por suerte, en esto confluyen no solo la gente que hace arqueología, los antropólogos, sino también una generación de historiadores que se ha interesado por este tema, ¿no? ¿Y sabes si hay público en general que no esté vinculado a la academia, que no esté vinculado a la investigación, que tenga interés en que estos temas se desarrollen? Sí, yo estoy absolutamente... Digo, si lo pensamos, ¿desde qué lado me lo dices tú? ¿De que gente que quiera estudiar esto, que quiera formarse en esto como estudio? ¿O que esto pueda ser puesto al servicio de la sociedad? Exacto, sí. Sí, sin duda, sin duda. Y todas las pruebas que se han hecho, se le han dado siempre mucha más bolilla a lo ambiental. Todos los proyectos que ha habido acá, y la gente cuando llegaba, yo que sé, Potrerillo, cuando llegaban a Potrerillo lo que querían ver era Cerrito, querían ver el enterramiento, no sé qué, y el perro prehistórico que teníamos acá en Rocha, también otra cosa muy bien mencionar. Tenemos 5 o 6 perros prehistóricos, que es una maravilla desde el punto de vista científico, como muestra precolombino, que no se consigue en otro país, también es producto de esta investigación. Yo creo que si la oferta está bien hecha, si tú se lo ofreces a la gente, pero es lo que te digo, estoy leyendo todos los días El País y en los itinerarios que están ofreciendo para recuperar esa plata que han tirado para Miami, no aparecen los zorritos de indio, que cualquier lugar que te quiero ver si lo tuviera Maldonado, como lo ponía en valor, o Salto. Y aquí los tenemos allí, y tampoco los tenemos escondidos, porque en realidad están cerca de Lascano. Los propietarios de las tierras han tenido la benevolencia de colaborar para
para que se pudieran visitar, porque también ese es otro problema. ¿Están protegidos por alguna ley o algo? Sí, ha sido declarado monumento histórico. ¿Sí? Es una cosa importante, que la investigación científica al final también pide una declaratoria de monumento para darle la cautela, para evitar las cosas que le hacen daño, claro. Bueno, ¿y qué dicen, por ejemplo, lo que se encuentran, los objetos? ¿Se vestían, no se vestían? ¿Andábamos de taparrabo? ¿Éramos tan incivilizados? No, no voy a decir civilizados. Bueno, está bravo, pasó para más la moda indígena. Pero algún traje de baño sale. Algo había, ¿no? Pero no tenemos como la imagen esa que llegaron eso, llegó Colón con toda la cuestión, sí. Y nosotros acá, no sé. Y nos descubrieron. Claro. Y no había invierno, ¿no? No, el modo de vida se ha podido reconstruir. Hay una cosa importante, y el CURE es muy testigo en eso, es que hay desarrollos científicos nuevos que nos están permitiendo conocer cosas que antes eran inconcebibles. Por ejemplo, las plantas. Una planta se destruye rápidamente. Es decir, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de identificar las plantas en la prehistoria? Ninguna. Bueno, no obstante, hay desarrollos técnicos que seguramente van a ser objetos de programas en Curioseando, de que a través de partículas microscópicas silíceas se está pudiendo reconstruir el tipo de plantas que formaban parte del repertorio de uso, pueden ser para comer, para fabricar herramientas. Los estudios sobre los restos de basura, si los arqueólogos nos encanta la basura, porque si hay algo que habla de una casa es la basura, ¿no? Es la basura, no es la tarjeta de crédito, es la basura. Y se está pudiendo reconstruir de manera muy afilada lo que era el tipo de ambiente a lo largo de diferentes momentos del pasado, de la prehistoria de Rocha. Eso es una cosa importante, porque también nos permite conocer la evolución de la fauna, la evolución del ambiente, y los diferentes especialistas suman y tratan de ser recíproco en el aporte de información para estos temas, lo que nos permite se está reconstruyendo muy bien, al punto de que tenemos ya un panorama entre los diferentes especialistas, un panorama de lo que fue la evolución ambiental acá en los últimos 5.000 y pico de años para Rocha. Porque también nosotros miramos nuestro departamento y pensamos que la playa siempre estuvo ahí, que la orilla siempre estuvo ahí, que todo fue igual, que el pasto era del mismo tamaño, y no es nada que ver. Eso se llama pecado de actualismo. Es decir, las cosas en la actualidad no son como eran antes. Las cosas eran y no van a ser mañana. El mundo es dinámico, la vida es dinámica, pero lo interesante es que los estudios, la investigación básica está permitiendo hacer una reconstrucción de estas sociedades, que además de lo que es escenográficamente los cerritos, permitiría que se hiciera una promoción social mucho mayor. Nosotros lo que hacemos es tratar de vincular con la educación, es decir, tener todo esto, participan los estudiantes, pero una cosa importante de la educación es que tenga la investigación asociada, es decir, que no estemos educando sobre manuales escritos por otros hace antes, y seguimos repitiendo, y si hay un error lo repetimos hasta cansancio. Es decir, el CURE, como otros institutos del interior de la universidad, han conseguido vincular la investigación regional con la formación de los estudiantes, y eso es una cosa bastante importante, ¿no?, para la academia. ¿Y cuál es tu opinión en cuanto a cómo se enseña historia, sobre todo en la escuela, y la historia prehispánica nuestra? Y bueno, habría que sentarse. Yo vi la última vez que alguien hizo un posgrado, Cecilia Mañoz hizo un posgrado afuera sobre la enseñanza de la prehistoria en Uruguay, señalaba eso, que le parecía que en realidad, siendo sencillo, le estamos escondiendo 10.000 años de historia a los niños en la escuela, ¿no? Porque si toda la historia empieza que llega Solís y Colón, y en realidad tenemos 10, 11, 12.000 años de historia humana, que sin duda tiene mucho que enseñarnos sobre nosotros mismos, nuestro territorio, nuestros recursos.